día de hoy damos inicio a este ciclo de entrevistas que hemos preparado para todos ustedes, conmemorando los 20 años de creación de la permanencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Y en atención a ello es que este trabajo que estamos desarrollando y que hemos preparado para ustedes tiene como finalidad acercar a quienes integraron en un momento anterior y a lo largo de ese tiempo las distintas integraciones de este tribunal. Y por eso no puedo estar más contenta el día de hoy, más llena de felicidad, porque además ustedes saben que yo nací en este tribunal en la vida profesional y a esta materia hace 20 años, y entonces por ello es que no puedo estar más feliz, como les comentaba, de contar el día de hoy como mi primera invitada especial a la magistrada Judith Yolanda Muñoz Tagle, que además fue la primera magistrada presidenta de este órgano permanente. Entonces, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, magistrada. Muchísimas gracias por esta tarde compartir con nosotros un poco de su tiempo. No, gracias a ti por la invitación, con todo gusto. Muchas gracias, magistrada. Mire, ¿qué le parece si empezamos platicando y que usted me pueda compartir durante su gestión como magistrada de este Tribunal Electoral, cuál considera usted que fue el mayor reto que tuvo? Pues como te diré, el mayor reto que tuve desde que tomé protesta como magistrada ante el Congreso fue asumir la responsabilidad que se me otorgó y que consistió en consolidar precisamente un tribunal como una institución firme, transparente, comprometida con los preceptos democráticos y garante de la certeza jurídica. Sabes que la certeza jurídica es fundamental, es un principio fundamental que debe cumplir todo tribunal. Y este compromiso, como te digo, lo pude realizar gracias, resaltando en este momento, con la colaboración de mis compañeros magistrados que conformamos esta primera integración. Pero también fue posible con todo el apoyo, colaboración total de los compañeros abogados que integraron las ponencias también y el personal administrativo. Precisamente gracias a la labor conjunta, al compromiso conjunto de todo el personal, se pudo crear o llegar a finalizar este reto o contribuir, porque muchos compañeros del personal jurídico han seguido laborando como tú y siguen llevando este reto de que el tribunal sea lo que es hoy. Ese fue mi principal reto desde que yo tomé protesta como magistrada electoral. Fue una colaboración estrecha con mis compañeros magistrados. Les he agradecido y otra vez a 20 años de distancia por este conducto, les agradezco esta labor conjunta, este apoyo que sin él no hubiéramos seguido adelante. Fue un reto porque anteriormente el tribunal no era permanente. Estuve colaborando en una ocasión anterior en un proceso y decididamente se siente uno un tanto frustrado de que no sea permanente. ¿Por qué? Porque ves que tienes que seguir con esta meta de otorgar justicia electoral. Entonces, para mí, contar con el apoyo de los magistrados y de todo el personal y el administrativo comprometido con la labor, que ya sabes que nuestras jornadas
eran sumamente, no teníamos, sabíamos cuándo entrábamos y no sabemos a qué hora salimos, Así es, magistrada. todos cumpliendo con ella. Y sobre todo por la fecha de la elección y cuando se tenían que ir resolviendo, ¿verdad? Primero entrábamos con los diputados, según las fechas de toma de protesta. Gracias a que ahora que ya cambió un poco la fecha de la elección, pero antes fueron todavía más difícil por las fechas de noviembre, diciembre y con tan corto plazo resolver. Fíjese que estas fechas ya se habían modificado a través de las distintas reformas y teníamos un poquito más, ¿verdad? En lugar de tener mes y medio o 2 meses, teníamos 4. Pero esta vez, en este proceso electoral, regresaremos a esa misma dinámica. Pareciera que esos 20 años nos están alcanzando, ¿verdad? Y que nos están reciclando y otra vez tendremos un breve tiempo para resolver. Entonces, pues sí, la realidad es que el reto que usted nos comparte, sobre todo en los tiempos, ¿verdad? Además, yo diría, en un incipiente todavía conocimiento de la materia electoral. Digo, hace 20 años, como usted bien lo dice, todos tuvimos que prepararnos de manera conjunta para hacer frente a esta labor. Todavía yo, en mi generación, sí tuvimos derecho electoral en la carrera, pero muchos abogados que colaboraron en esa integración no. Entonces, sí creo que el reto que ustedes tuvieron, que usted tuvo como presidenta ahí de frente, pues sí fue muy grande. Que al tiempo, obviamente, podemos decir que se desarrolló de manera exitosa y correcta y que tuvimos un proceso correcto y adecuado, pero sí reconociendo que fue una gran labor la que usted y los integrantes de aquel pleno realizaron. Y pues obviamente si estamos hablando de democracia en nuestro estado, las figuras han cambiado, usted también ya fue magistrada de sala regional. Hemos visto cómo el derecho electoral ha ido evolucionando hacia conocer más matices, conocer más actos, ¿verdad? Ha ampliado el abanico. Esa razón que le dimos a la creación de la permanencia de los órganos que solamente actuaban dentro de los procesos electorales, pues ya no es así. Ahora también conocemos de distintos asuntos, de procedimientos de fiscalización, de pago de dietas, de violencia política en contra de las mujeres, de interculturalidad. Todavía no llegamos tampoco al tema de Oaxaca, en donde tengamos que determinar que fue además uno de los estados que usted tenía dentro de su circunscripción. Usted estuvo en la sala Jalapa, que es la tercera circunscripción, y bueno, Oaxaca pertenece a esa circunscripción. Pero en ese caminar de la democracia magistrada, ¿usted qué aspectos considera en que se pudo abonar? ¿En qué la integración de usted, el trabajo que ustedes realizaron, el trabajo que ustedes titánicamente realizaron, de qué manera usted cree que abonó a la democracia en nuestro estado? Mira, en principio considero que se abonó o tratamos de abonar lo más posible los 3 aspectos que considero fundamentales. Primero, tutelar sobre todo los derechos político-electorales de la ciudadanía. En segundo lugar, garantizar precisamente la legalidad de los procesos electorales. Y en tercer lugar, este aspecto de cultura democrática hacia la ciudadanía. Creo que son unos aspectos fundamentales que hay que cuidar y seguir cuidando para que haya más confianza en los procesos por parte de la ciudadanía. Por eso digo, en cuanto a la tutela de los derechos políticos electorales, es que precisamente estos ciudadanos y ciudadanas, cuando acudan al tribunal, obtengan una resolución que sea pegada a derecho, que les dé el acceso y reconocimiento a sus derechos políticos electorales y que la sentencia
de acuerdo a la pretensión, sea eficaz, efectiva, eficiente a la misma. Todo esto, como todo tribunal, debemos cumplir con el principio de seguridad jurídica. Este es un aspecto muy importante, como te decía. El segundo aspecto que considero que tratamos o poner que es importante era garantizar, como lo sigue siendo cualquier tribunal electoral, garantizar que los procesos electorales se realicen, como te digo, conforme a los principios constitucionales. ¿Por qué? Porque así se propicia esta confianza de la ciudadanía en el desarrollo de las elecciones. Si no hay confianza, no vamos a querer no va a haber un porcentaje de votación, no van a querer asistir a las urnas. Ya se ha visto, hay cierto desencanto entre los ciudadanos. Por eso es necesario que, y así lo exige la Constitución, que nuestras sentencias sean apegadas a la legalidad y que precisamente sea la certeza jurídica, que está precisamente como principio de toda labor jurisdiccional. Es propiciar esta confianza entre la ciudadanía y mezclado o unido a esto es precisamente, en tercer lugar, como estimo, que si difundimos la cultura político-electoral, esta ciudadanía, nuestros votantes, conoce con estos valores de la democracia y así logremos más participación. Les decía, se está observando, bueno, la sociedad o los aspectos políticos del país han ido cambiando y se observa cierto desencanto, ¿verdad? Y si no damos esta cultura político-electoral a la ciudadanía, saber que su voto es esencial, que tienen esa libertad de expresión, la libre asociación, pues no vamos a obtener resultados más positivos. Por eso es una labor tan importante del tribunal y que precisamente por ser permanente nos permite seguir colaborando en este sentido. Todos estos aspectos precisamente son esenciales, son un límite, vamos a decir, es una esencia de toda sociedad democrática. ¿Qué quiere una sociedad democrática? Tener una representación adecuada, tener quien le resuelva sus problemas políticos, financieros, etcétera, todo el aspecto que tiene el gobierno. Pero hay que darle esta cultura para que se sepan expresar en forma adecuada, ¿verdad? Que se asocien para que entonces tengamos esta democracia como es loable tenerla. Eso es lo que considero. Y que considero que se trató de aplicar o tener como meta durante el ejercicio de mi función con la colaboración de los magistrados, porque se les imparte y se les invitó a los partidos y a la ciudadanía a los cursos que se les encargó, se les dio a conocer estos cursos para que tuvieran este conocimiento en materia político-electoral. Creo que se abonó un tanto en este sentido a la democracia. Un pueblo que conoce sus derechos ya va a ser mejor elemento del sistema político de una nación. Eso es lo que creo. Gracias, magistrada. Pues yo creo
¿verdad? Pero ahí ya no es lo que yo creo, sino lo que habla la estadística. Usted nos decía, ¿verdad?, en esta parte de la efectividad de las resoluciones. No es la materia de estas pláticas, pero también sabemos que hay un sistema federal para el caso de que no estén satisfechos los actores con las determinaciones de los órganos locales, para poder activar, ¿verdad?, ese otro botón que permite revisar precisamente la legalidad o la constitucionalidad de los actos. Y en la integración a la que usted perteneció, permítame también decirle que fue más del 95% de efectividad en el tribunal. Entonces, más del 95% de sentencias confirmadas, algunas de ellas pues no impugnadas, ¿verdad? Pero de las impugnadas, llegamos a ese más del 95% de efectividad. Y por supuesto, como yo lo digo en la cátedra, lo digo en las clases, lo digo, bueno, en las clases que doy a las distintas instituciones que me invitan, a final de cuentas, creo que la garantía de los ciudadanos y de los partidos políticos, de los distintos actores políticos, es que somos órgano terminal en el Estado, pero Sí, también nuestras determinaciones son sujetas a ser revisadas, ¿verdad? Y ahí es cuando creo yo que nos damos cuenta que solamente, o lo único que pasa, es que los órganos puede ser que interpretemos de manera distinta. No sí, hablamos de un correcto o de un acertado o de un equívoco o de una mala decisión. sí, Solamente creo yo que las interpretaciones son distintas y es lo que permite, ¿verdad?, que el sistema, tanto el local como el federal, puedan equilibrar y puedan dar un acceso efectivo a la justicia a partir de determinaciones. Entonces, sí, yo creo que este abonar en el crecimiento de la democracia, también yo pienso, ¿verdad?, que si hace 20 años era muy incipiente. De hecho, bueno, pues no existía, ¿verdad? Los que estábamos interesados éramos muy pocos. Cada vez el desencanto también por parte de la ciudadanía, como usted también nos menciona de manera muy acertada, desafortunada, pero acertadamente, pues ha ido en incremento, ¿no? Por eso las nuevas figuras de las candidaturas independientes, sí, este, estas coaliciones también, ¿verdad? Cuando los partidos políticos ya están un poco, pues, desgastados hacia la vista de la ciudadanía, sí, desgastados un poco, ¿verdad? No en sí, el sistema, quizá, no en un sistema de partidos, si me lo permite, perdón, pero sí a lo mejor en esta parte de la ciudadanía, de resolver, como también usted nos decía, ¿verdad? Resolver los problemas de los ciudadanos. A final de cuentas, pues las representaciones que buscamos como ciudadanos es para eso, para la solución de nuestras necesidades básicas primarias e inmediatas. Entonces, pues yo creo que esa primera integración, me atrevo a afirmarlo, no fui obviamente yo integrante del Pleno en aquel momento, pero sí fui integrante del tribunal. Y sí recuerdo vívidamente y de manera muy satisfactoria, ¿verdad? Que un gran porcentaje de nuestras sentencias eran confirmadas. Muchas no sí, impugnadas, pero sobre todo confirmadas. Y entonces, bueno, no sé si quizá eso era un sinónimo a que estábamos interpretando de manera correcta las normas. Y al igual que usted, magistrada, yo también considero que las sentencias deben ser completamente apegadas a derecho, completamente apegadas a esta realidad, completamente apegadas a las exigencias de la ciudadanía. exactamente, sí, eso es lo que Tenemos la obligación, ¿verdad?, de dar una solución apegada a derecho, a la realidad y de cara a la ciudadanía. Eh, entonces, bueno, pues creo yo que lo que abonó esa integración, bajo mi óptica, sí fue muy importante para la vida democrática de este Estado. Magistrada, y obviamente en estos 20 años, ¿verdad? Pues ha acumulado usted mucha experiencia, conocimiento, anécdotas, eh, muchas situaciones que seguramente han acompañado su vida profesional.
Estamos hablando de cuando usted integró este primer pleno. Así es. Y seguramente usted tendrá muchas anécdotas que compartirnos. ¿Pudiera hacernos saber alguna? Pues mira, sí, recuerdo una, porque mira, ya como dices, tiene uno muchas vivencias. Recuerdo la elección extraordinaria de Molcajá. Hablábamos de los criterios. Bueno, fue una situación anecdótica ya al final, pero bueno, empiezo en que la elección de miembros de este municipio de Molcajac fue, en primer lugar, la única elección anulada en el proceso electoral del 2001. Y como consecuencia, el único proceso electoral extraordinario que se celebró en el 2002. Esa, como tú dices, uno pone su esfuerzo, hacemos nuestras argumentaciones, etcétera, pero pues desgraciadamente fue revocada nuestra sentencia. Tratamos en esa sentencia de preservar el voto emitido, porque resulta, como anécdota también, que es el único caso que un consejo municipal electoral decretó la nulidad de la elección, que yo recuerde. Obviamente no tenía atribuciones para decretar esa nulidad. Entonces, bueno, esto vimos cuando se resolvió el recurso de inconformidad que se reencausó. Bueno, que era necesario totalmente revocar dejar sin efecto esa nulidad por falta de atribuciones, pero analizando todo el expediente y también el de diputados, vimos que un 52% de la población ya había votado, de votantes. Entonces, tratamos, como todo tribunal, de preservar o respetar el sufragio. Una resolución de nulidad es algo extraordinario, que es extremo. Entonces preservamos esta elección y entonces declaramos la validez de la elección. Y bueno, como tú dices, son criterios porque nosotros tratamos de preservar ese voto. Cuando llegó a la sala superior, pues ya tomó en cuenta, y sí, tiene razón en ese aspecto, que esas dos casillas impugnadas, como es un municipio pequeño, pues fue el 20% de las secciones y es una causal de nulidad. Bueno, ni modo, y se llevó a cabo la elección. Y la parte restante, que no es jurisdiccional, es en cuanto a los simpatizantes y militantes de esta elección, que recuerdo que una vez llegaron, pues, teníamos el local de allá de la 27 Poniente con unos árboles y jardín y demás, pero pues estas personas llegaron en varios camiones de Redila y empezaron a manifestarse, a gritar, un tanto agresivo, en donde estábamos ubicados, exigiendo que se resolviera ese medio de impugnación. Y por eso te recordaba hace unos momentos, nosotros programamos las resoluciones según las fechas de toma de protesta. Desgraciadamente, pues las municipales eran las últimas y siempre las dejábamos al final porque teníamos el compromiso primero de diputados. Los municipios no lo saben, las personas de los municipios no conocen esta circunstancia y pues ya llegaron en diciembre, se manifestaron un tanto agresivos, no sé si lo recordarás, pero ya eran como las 7 de la noche, estaban gritando, etcétera. Y llegó el momento en que había una reja, la jalaron, se subieron en los redilas a los árboles a tratar de entrar. Entonces, esto es anecdótico, porque dije, bueno, uno como presidenta y los magistrados del Pleno, pues tenemos que preservar la seguridad de todo el personal.
Entonces, pues nos vimos en la necesidad de pedir el auxilio de fuerza pública. Ya sabes que también tenemos un medio ahí de poder hacer que salga el personal sin tener peligro, ¿verdad? Para eso está otra forma de salir. Bueno, y en el tiempo en el que llegó la policía, pues entonces sí hablé con los integrantes de la Secretaría General para que fueran a hablar con los manifestantes, explicarles cómo estaba esto. Y bueno, sí se formó esta comisión y hablaron con él, empezaron a explicar cómo se resolvían los tiempos y demás. Y recuerdo que uno de los compañeros, bueno, estaban tan agresivos que lo agarraron de la solapa bueno, como dicen, lo brincaron así, y sobre todo las mujeres somos las más agresivas, y lo tomaron al pobre compañero, que no quiero decir su nombre, pero... Ya me acordé de quién es, magistrada, digo. Sí. Porque además, ¿se acuerda que lo agarraron? Me acuerdo perfecto que después de esa vez, siempre que había una comisión, ya no usaban corbata, ¿se acuerda? Porque además lo peinaron de la corbata y lo tenían ahí contra la red. Y le decían, mira, chiquito, nosotros te podemos llevar allá, vete con nosotros al pueblo. Ay, no, esa es la anécdota más grande que se me quedó. Bueno, estamos siempre sujetos a que nos hagan plantones, a la música, a los gritos, todo eso, pero esa vez sí llegó más problemático. Pero el detalle del compañero, bueno, no, ese sí no se me olvidó. Con la corbata, el pobre compañero. Sí, Ay, sí, me acuerdo. Además, sí fueron muy, pues sí fueron muy aguerridos, ¿verdad? Porque sí. efectivamente, como usted bien dice, esta parte, sí me acuerdo perfectamente además del edificio, ¿no? Del lugar donde estaba el tribunal. La ponencia en la que yo estaba, pues daba directo a ver la entrada del tribunal. Y sí veíamos cómo de repente ya era demasiada gente que quería entrar. Pues no había manera, llevaban ya muchas horas, como usted bien menciona, gritando. Los baños, ¿se acuerda que estaban afuera? Entonces Sí, tampoco no podíamos podía entrar al baño salir. y usábamos los baños de adentro, porque cada vez que alguien del tribunal salía, gritaban más, Sí, como que se enojaban más. Entonces, sí recuerdo que fueron momentos que obviamente ahora contamos ya riéndonos y al tiempo, pues ándale, pero ¿qué tal en ese momento? no, Pues, en ese momento todos creíamos que, angustia. que teníamos ya que entregar, dejar ahí entregados nuestros expedientes para que alguien más los resolviera. Porque además recuerdo perfecto, seguramente usted también, que las noticias decían que ya habían tomado el tribunal. Y entonces, no, pues nuestras familias obviamente estaban preocupadas por Exacto. eso. Y porque nosotros no podíamos hablar. O sea, no, No, no podíamos. Entonces sí me acuerdo que además, pues después nuestras familias fueron las que estaban más preocupadas, yo creo que nosotros mismos, ¿verdad? Por lo que estaba pasando adentro. Em, También recuerdo el acompañamiento siempre de los tres, por supuesto, de los sí, tres magistrados, siempre, sí. siempre, para pues salvaguardar la integridad y la vida de todos nosotros, Sí. porque pues, sí ahora en la presidencia yo también lo asumo así, pues es nuestra responsabilidad, ¿no? En una gran medida. Y el evitar el conflicto físico, pues entendemos perfectamente que pueden no estar de acuerdo con nuestras determinaciones. Incluso también son muy imaginativos para las porras, hay que reconocer a los ciudadanos que son muy imaginativos de echar las porras. Pero bueno, sí, por supuesto, también como usted menciona esa anécdota que fue tan emblemática, porque al menos yo sí recuerdo que después de ahí salían las comisiones, pero ya sin corbata, ya salían, ya salían sin corbata. Sí, buenísima. Sí. Sí, fue Y una buena anécdota. muy valiente la comisión, todos los de la comisión, ¿verdad? Sí, Sí. claro,
Todo el mundo muy valiente, pero qué tal que hasta que tomaron si mal Exacto. no recuerdo, él en aquel momento, pues, efectivamente yo también creo que no vamos a decir el nombre, porque además ha tenido una importante carrera en la materia. Pero Sí, según yo, en aquella época él era oficial de parques, sí, sí, si mal así no recuerdo, con el maestro Romualdo, que era el secretario general de acuerdos. sí, Entonces sí recuerdo también que bien recordar esos buenos tiempos a la distancia, ¿verdad? Nos hacen disfrutar además de que lo extra de lo jurisdiccional en esta materia es precisamente esas vivencias. sí. Creo que en ninguna otra se presenta tanta situación de este tipo que sino en el electoral. Esa comunión, ¿no? Además, magistrada, porque pues yo recuerdo que también ustedes bajaban a comer con nosotros, estábamos ahí muchas Sí, horas, muchas noches, hasta muy tarde, ¿verdad? Y ustedes siempre como las cabezas de cada uno de los equipos y usted como cabeza de todo el tribunal, pues siempre acompañándonos. Eso también no se me olvida. no, pues es que es sentirse que nosotros somos parte de ustedes, porque ustedes, la colaboración de ustedes es esencial, fue esencial de todo el personal, debe haber una comunión entre el personal, porque es un engranaje, haz de cuenta como un engranaje de relojería, porque si no entra un engranaje ya no funciona, eso es lo importante. Y fíjate que eh, bueno, yo que he estado en otras materias, lo decía, bueno, el que esté ahí no es lo mismo que decir, ah, yo salgo a las 3 y salgo a las 2. No, 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 aquí no. Entraba una persona que quería ser secretario y decía, bueno, pero ya en vacaciones, no, le dije, aquí está, es en diciembre cuando tenemos más trabajo, aquí no podemos, que voy a las posadas, entonces sí se usaban las posadas, bueno, que tengo que ir a la posada y que acá y que allá y que tengo que comprar los regalos de Navidad, no, aquí olvídense, aquí no se puede esto. Y pues esa es la situación, la cooperación, el entendimiento que tuvimos con el personal. Por eso digo, si no hubiésemos tenido esa comunión, ese entendimiento con el personal, no hubiéramos podido salir adelante con nuestra meta, con nuestro reto. Que fue una meta muy bien lograda, magistrada, en verdad. Digo, por supuesto que ejercicio que estamos haciendo tiene como finalidad precisamente eso, ¿no? Que cada integrante del Pleno nos vaya transmitiendo eh, cómo sintió ese proceso electoral. Pero sin duda, esta primera integración ya como un órgano permanente fue un parteaguas. También Sí, recuerdo esos cursos bueno, pues para entrar al tribunal todos hicimos examen de oposición, éramos muchos. sí, Nuestros cursos eran de 6 meses y después entrar a los exámenes de oposición y también que la gente lo sepa que también tomamos exámenes psicológicos para sí. saber si íbamos a soportar el estar tanto tiempo lejos de nuestras familias, conviviendo con nuestros compañeros sin que se generara un problema mayor o de caos. El otro, la convivencia que se genera es difícil porque ahora que tenemos la pandemia, por ejemplo, se han suscitado situaciones psicológicas. Allí estás todas casi las 24 horas en el tribunal trabajando, te saturas y pueden explotar, explosiva, ¿no? Entonces, por eso es necesario este análisis psicológico también. Sí, de eso me acuerdo perfecto, magistrada, de ese curso que además pues, puso a prueba, ¿verdad? Y todo el conocimiento que pudimos haber adquirido en ese momento, pero también recuerdo el examen psicológico para saber si podíamos aguantar. Y una vez que ustedes habían elegido al tribunal, bueno, a los integrantes del tribunal, también recuerdo los cursos que nos dieron de integración para poder entender si qué era lo que pasaba.
Yo me acuerdo perfecto cuando ustedes bajaron a hacer ese ejercicio con nosotros, donde quien era el facilitador nos hizo tomarnos de las manos, nos enredó de una manera tremenda, y ya que estábamos todos enredados nos dijo, no se suelten y se tienen que se tienen que liberar. Entonces, también recuerdo ese ejercicio que hicimos en donde de repente solo los magistrados hablaban para decir, agáchate, sutanito, párate, perenganito, vamos a tratar de todos irnos de manera armónica, creciendo, trabajando, y bueno, pues siempre también recuerdo el agradecimiento que ustedes tenían para con nuestras familias, ¿no? Porque al final de cuentas el sacrificio, el trabajo lo hacíamos nosotros y nosotros estábamos ahí, pero nuestras familias, que eran las que estaban en casa, Sí. pues también, ¿verdad? Tienen alguna parte en donde, como usted dice, pues no hay navidades, a veces la gente no cree, ¿verdad? Que No es la lo cena de creo. Navidad y estamos trabajando y Sí, no lo estamos requiriendo, resolviendo o atendiendo gente que quiere ver sus expedientes, que sí. para nosotros no hay año nuevo y tampoco hay cena. Sí, es- son, las entonces, labores son las 24 horas. No hay días ni horas inhábiles. No hay días y horas inhábiles. Eso es lo esencial de este proceso electoral, la materia electoral. Eso es lo que no conoce la ciudadanía y es tan importante. Luego decía, ay, pues no sabíamos. Le dije, no, es que todo el tiempo tenemos que estar allí, no tenemos que decir, "Ay, ya me cansé y me voy a acostar". No, nada, nada. Tenemos que estar sobre eso. Y recibir precisamente las comisiones de partidos de cada, para irnos a comentar sus asuntos, que exponerlos las razones por las cuales se estaban impugnando. Pues tenemos la obligación de oírlos. Ellos tienen el derecho de ser escuchados. claro que Tenemos, sí, además que es nuestra obligación. sí, es una obligación escucharlos y tener ya otros elementos, además de los que están. Bueno, esa es la certeza aquí, pero o escuchando sus alegatos para tenernos otro concepto mayor para la resolución, ¿verdad? Así es, magistrada. No sé si hay algo más que usted nos quiera compartir, algo más que usted quiera agregar a esta plática breve, pero sustancial, en donde creo yo que la ciudadanía se acerca más a nosotros. Sí, pues tenía un dato solamente así interesante, pero eso ya es en relación a cuando accedimos el Pleno a participar o a formar parte de la Asociación de Tribunales. Nos complace o nos da gusto, nos dio gusto el haber contribuido. Estábamos precisamente en un curso en Oaxaca y se acercaron porque ya era una inquietud que tenían otros tribunales. Nosotros éramos la primera integración, se acercaron y dijimos, no, claro, hay que, hay que cooperar, hay que unirnos. Y sesionamos perdón, sesionamos en Oaxaca, integramos Pleno y decidimos que sí formáramos parte de la Asociación de Tribunales. Eso nada más es un granito de arena con el que contribuimos para formar ese tribunal. Y creo que se debe al decidido apoyo del Pleno del Tribunal de Puebla. Claro Ya que sí. pues, cambia, las personas van haciendo otras contribuciones, pero bueno, creo que es una gran contribución que hicimos y que pues creo que no se conoce mucho y que es necesario saber que gracias a la contribución de nosotros, decidido apoyo para formarlo, tan es así que la primera escritura, la escritura es constitutiva, fue de una notaría de Puebla, ¿no? Así es, magistrada. Fíjese que la Asociación de Tribunales ahora se llama ATERM,
derivada de la reforma, pues ya no hay salas. Antes Sí, era ATSERM, Asociación Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, ahora es ATERM, pero sigue existiendo, sigue también siendo un, un- una forma de organización y de fortalecimiento a las instituciones jurisdiccionales electorales. sí, En algunas ocasiones como que no alcanzamos a dimensionar que pues, necesitamos, ¿verdad?, del apoyo incondicional, sí, la de, unión hace la fuerza, quien dice. claro, de la Sí, fuerza de otros tribunales y de otros magistrados y magistradas que están decididas a seguir, pues a seguir abonando, a seguir sumando. Entonces sí quiero que sepa que la ATERM sigue siendo una asociación fuerte, sigue siendo una asociación incluyente, es, que creo que era lo que ustedes buscaron y lo lograron. Y claro que sí, por ahí yo también tengo alguna copia del acta constitutiva y de los primeros lineamientos que ustedes establecieron para la formación de la misma. Y oiga, magistrada, perdóneme, pero no la voy a dejar sin antes preguntarle una situación. sí, Eh, Previo a que iniciáramos esta plática, ¿verdad? Comentábamos que cuál es la situación de las mujeres, ¿verdad? De la participación dentro de estos órganos jurisdiccionales, no solamente per se como para formar parte de de la vida política, sino también de esta forma, de estas instituciones eh, especializadas en el derecho electoral. Y quiero saber cuál es su visión respecto a la importancia de juzgar con esa perspectiva de género. ¿Qué es lo que hace diferente el juzgar cuando las mujeres somos quienes lo hacemos? pues es hacer una realidad o hacer un quehacer en favor de nuestro propio género. El que cuente con la igualdad, que cuente con mayor reconocimiento al derecho de igualdad, que, bueno, tradicionalmente y bueno, se ha considerado siempre que la mujer tiene un rol, una actividad de acuerdo a su sexo, que los hombres tienen otro. Entonces yo creo que el poder juzgar con la perspectiva de género es un gran compromiso, creo que mayor para las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros abonamos para nosotras mismas, porque nosotros, de alguna manera, por lo menos yo, hemos sufrido cierta, no discriminación, pero cierta diferencia de trato entre los hombres y las mujeres. En la conformación incluso de los tribunales locales en general, en secretarios de juzgado, etcétera. Recuerdo yo precisamente allá cuando empecé en el Poder Judicial que solamente había 2 mujeres jueces. Claro, eran 3 menores y 3 civiles, por ejemplo. Pero decía, no, 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 mujeres no. Se llegó hasta más tiempo más años para que se nombrara una primera mujer de primera instancia, porque había una de menor. O sea, esto implica que se remedien muchas situaciones que son asimétricas del poder, que las han fomentado la propia legislación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los poderes legislativos lo conforman los varones. Entonces ellos legislan conforme a su perspectiva, ¿verdad? Y dicen, bueno, es que las mujeres tienen otras funciones y los hombres tienen otras. Entonces, creo que como mujer nos está más comprometido a hacer esta aplicación del derecho para quitar toda esta discriminación, desaparecerla. Tenemos que forzarnos con mayor interés a desaparecer estos, estos mecanismos que ya existen. Vigilar precisamente que
el derecho de la igualdad se cumpla. Todo lo relativo al género, al sexo, vamos a ir hasta el estrato social, que siempre, bueno, se les trata distinto a las mujeres cuando son en relación a los varones, es un gran compromiso de las mujeres. Entonces, ¿por qué está ahorita más haciéndose énfasis en esto? Pues porque ya sabes, fue una reforma constitucional, ¿verdad? En nuestro artículo 1 de la Constitución estableció el principio pro persone, que es aplicar en materia de derechos humanos todos los tratados internacionales, aplicarlos como si fuera un derecho nacional. Y de aquí surge una gran perspectiva que hay que analizar ahora sí con lupa, todo lo que se ha actuado en materia internacional, todos los convenios del que México es parte y aplicarlos. Y en nuestro medio electoral, en nuestra materia, tú sabes muy bien que pues los cargos, ya ha habido otros juicios y otras sentencias en los que, bueno, el propietario, las candidaturas, ¿verdad? Está un propietario y un suplente, y el propietario es varón y la suplente es mujer, para que si ganaba, bueno, al revés, perdón, propietario la mujer y el suplente el varón. Entonces, cuando ganaba ya te vas, renuncias y sube automáticamente el varón. Ya lo hemos visto en las distintas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nosotros, bueno, ahorita voy a ver una anécdota por decir, cuando estuve en la sala Jalapa, en el que también, aunque se forman los sistemas de por listas, existen más varones que mujeres para los cargos, los últimos de las listas son las mujeres. No hay igualdad, no existe la igualdad de género. Por esto es loable que este quehacer se haya incorporado totalmente con esta reforma constitucional. Es una forma de ver, interpretar, ¿no? Es tan importante que el juzgador y sobre todo la juzgadora interprete la ley o la integre precisamente en los aspectos en que no existe la ley aplicable mediante la integración por principio precisamente de igualdad, llenar este vacío de ley, interpretar más allá. Ese es el gran compromiso que hice, más allá de la legislación, más allá de lo que normalmente o ya están, se acostumbra a resolver. Y entonces el compromiso es que vayas al análisis de los derechos humanos, al análisis de la igualdad, a evitar la discriminación. Es un quehacer enorme el que ya se tiene, y en materia de electoral mayor, porque sabemos que el derecho al voto cuando se consiguió muy tarde, ¿verdad? Aunque decía nuestro artículo 1 constitucional que había igualdad de los ciudadanos, pero no fue aplicado hasta 58, que se les permitió votar. Esto era una discriminación, bueno, y viene de más atrás, que antes, cuando era la colonia, solo votaban los que tenían dinero, y los que no tenían dinero, pues no tenían voz ni voto. Pero ahora se da una gran oportunidad con esta perspectiva, que es un gran compromiso para dar la protección a las mujeres, primero el voto, y luego que ocupen los lugares en las oficinas públicas o los cargos públicos, pero que también sean los privados. Pero bueno, dentro de la aplicación de la ley e integrar la ley, es que las mujeres
estén en igualdad de posiciones. Si nosotros lo vemos y habíamos hecho hace tiempo bueno, hay estadísticas, ¿no? Dices, ¿cuántos magistrados en la República Mexicana de un poder judicial hay mujeres y cuántos hombres? Pues menos mujeres en todos los estados. ¿Cuántos en el electoral, que se supone que tenemos el derecho del voto y que tenemos el derecho de que se nos escuche nuestro derecho de los ciudadanos, etcétera? Pues menor participación tiene o menos integran los plenos las mujeres que los hombres. Entonces, es un aspecto muy importante. En la materia, como tú dijiste, en la sala que estuve, donde, por ejemplo, en Oaxaca, que son más de 500 municipios en los que se rigen por usos y costumbres, en los que la mujer no tiene derecho a ser electa. Y hubo casos en los que, aunque se falló a que se le reconociera que ya era la presidenta municipal, el pueblo no las dejó entrar, ya las desterró casi casi, las desterró, o bien las sacaron y no entran. Esa es la situación, pero ahí es otra situación muy especial que se tiene que analizar para esta protección de los derechos humanos, como tú dices. Es algo muy, muy, muy complicado, pero qué bueno que se les está dando la participación también a las mujeres para que puedan precisamente resolver con esta perspectiva. Claro, y el ir avanzando, porque es cierto, si regresamos a algún tiempo atrás, pues si ahora es un poco incipiente la participación, ¿Sí? antes era casi nula. Entonces sí, el romper estos estereotipos, el generar las condiciones, esa perspectiva tan importante que significa también la sororidad, ¿verdad? De irnos ayudando entre nosotras, porque pues si no lo hacemos nosotras, difícilmente vamos a poder encontrar, ¿verdad? Hay hombres muy empáticos con esta causa y lo reconocemos Pero y son muy pocos. agradecemos. Pero Sí, son muy pocos. ¿Por qué? Porque la cultura la tenemos desde nuestras casas y que dice el hombre tiene un lugar y la mujer tiene el otro y él tiene la preferencia y todo eso. Y allí hay que luchar contra siglos, siglos exactamente. Sí. como Y tú contra dices. ideas que arraigamos a veces en algunas ocasiones pues no queremos tampoco separarnos de ellas, algunas mujeres, ¿no? Algunas mujeres todavía pensamos desafortunadamente que pues somos diferentes, no hemos llegado a entender que somos iguales con las mismas oportunidades, los mismos derechos. Este, y sí, claro, por supuesto que este enfoque que usted nos comparte, magistrada, de esta perspectiva, de este obligarnos todos y todas a ver de una manera distinta la aplicación del derecho. Y también que, bueno, pues en la medida en la que no podamos, también como usted mencionaba, eh, reducir y eliminar esa asimetría de poder, pues difícilmente vamos a poder mutar y mudar a una democracia de participación efectiva. ¿No? Porque bueno, pues mientras sigamos teniendo estos techos de cristal, estos pisos que no nos dejan avanzar, estas inequidades que aunque no están en la ley, se hacen patentes en la realidad, pues sí va a ser un poco más complejo. Pero también creo, como usted fue punta de lanza en esa interpretación, en ese apoyar a otras mujeres. No voy a olvidar tampoco que era una ponencia que preponderantemente estaba integrada por mujeres. Sí. Eh, entonces, el apoyo tangible que usted les daba a su gente y a mí, bueno, yo no estuve en su ponencia, pero siempre hubo una puerta abierta, siempre hubo una palabra de aliento, siempre hubo un acompañamiento por parte de usted y entonces, bueno, que recordemos y sepamos que la primera presidenta de este tribunal como permanente fue una mujer sorora, es una mujer sorora,
que acompañó a otras mujeres. Entonces, bueno, creo yo que vamos por buen camino y llegaremos a buen puerto. No, así espero y por eso te felicito. Espero tú seguir con toda esa tradición de apoyar a las mujeres, ¿verdad? Tenemos que apoyarnos nosotras mismas. Y te felicito y espero que tu labor, y así será, tu labor será totalmente positiva. Muchas gracias, magistrada. Pues no me resta más que agradecerle infinitamente el que el día de hoy nos haya permitido compartir con usted unos momentos, unas anécdotas, haber podido compartir con usted esta plática tan cálida y obviamente refrendar el compromiso de la institución, ¿verdad? Porque eso es lo que aprendimos desde hace 20 años, de juzgar apegados siempre a todos los principios, a la imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, máxima publicidad y ahora, por supuesto, también con perspectiva de género, con perspectiva intercultural, completamente autónomos y ajenos, siempre dictando nuestras sentencias apegadas a derecho. Entonces, pues muchísimas gracias, magistrada. Eh, un gusto haberla visto y desearle que todo esté bien por su casa. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas felicidades por tu nombramiento. Gracias. Fue un gusto participar.